van a ser rotas en el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra en Marcos capítulo 16, amén, 16 versículo 15, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Sanarán. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Dios. Hoy creemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Hoy creemos, Señor, que tu palabra es como una espada, Señor, dos filos, que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Hoy creemos, Señor, que tu evangelio, Señor, va a ser compartido, va a ser predicado, Señor, por todo el mundo, Señor. Hoy creemos, Señor, que hoy tu mano, Señor, toca nuestros labios y pone la palabra. Hoy pone la palabra viva en el nombre de Jesús. Esa palabra de salvación, esa palabra de vida. Hoy en el nombre de Jesucristo, prepáranos, Señor, para hacer ese instrumento, Señor. Y que esta palabra traiga un avivamiento, Señor, y podamos, Señor, salir, Señor, de este lugar anunciando, Señor, lo que tú vas a hacer, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control en el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu asiento, aleluya, amén, hermano. Dice la palabra, dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice en Mateo capítulo 28, ¿cuántos lo han leído, hermano? Mateo capítulo 28, te lo voy a leer, hermano, amén. Dice, por tanto, versículo 19, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabes, hermano? Yo creo que como persona, hermano, como personas, como hombres, como seres humanos, tenemos necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos necesidades. Nosotros como hombres, hermano, como seres humanos tenemos necesidades. ¿Cuál es la necesidad? Como el poder, el alimentarnos bien, el tomar líquidos, el tomar agua, hermano, amén. Son necesidades que uno como ser humano necesita, amén, hermano. Uno necesita trabajar. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos trabajan aquí? Levanten su mano. Porque si no trabajas no puedes comer. Dice la palabra que el que no trabaja, ¿qué? Que no coma, aleluya. Son necesidades, hermanos, básicas, necesarias como ser humano, hermano, para solventar la necesidad de nuestra casa o la necesidad como persona, hermano. Que tiene que haber alimento diario, amén. Que tiene que haber las tres comidas diarias, que tiene que ver nuestros 2 litros de agua diario, hermano, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes, hermano, también como en nuestra vida espiritual o como hijos de Dios también tenemos ciertas necesidades, ¿sí? Tenemos necesidades como hijos de Dios, como una persona que aceptó a Cristo en su corazón, que ahora vive dentro de su presencia, que ahora vivimos dentro de este cuerpo de Cristo. Tenemos necesidades, y una de las necesidades es la oración, amén. Y gloria a Dios, hermano, porque hasta parece culto, hermano, parece jueves, domingo, aleluya, y es martes de oración, amén. Pero sabes, algo que es necesario como en nuestra vida espiritual, hermano, es la oración. Y dice la palabra que velemos y oremos para que no entremos en tentación, que oremos sin cesar, amén. Que la oración, que si alguno está enfermo, que oremos, que hablemos a los ancianos y oren por esa persona, y la persona que será salva, será sana, hermano, amén. Que la oración eficaz del justo podemos, es a que la necesidad de nosotros como en nuestra vida espiritual, una de las necesidades es la oración. La oración es algo necesario en nuestras vidas, amén. No que vengamos aquí forzadamente, no que por solamente cumplir un mandamiento del pastor, no, sino que lo veamos como algo necesario.
¿Por qué? Porque la oración, hermano, para nosotros es algo vital, algo que se requiere, hermano, para poder estar fortalecidos, para poder estar avivados, hermano. Amén. Para que cuando se presente el enemigo, hermano, podamos contrarrestar, hermano, su enfrentamiento, poder estar peleando, hermano. Amén. Es la oración. También otra de las necesidades como cristianos, hermano, es la adoración, que dice en Juan capítulo 4, que aquellos que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Sabemos cuando un pueblo adora a Dios, hermano, cosas tremendas suceden en nuestras vidas. Sabemos que cuando entramos en una adoración tremenda, en una adoración sincera delante de Dios, hermano, empieza la gloria de Dios a descender con poder, hermano. Y lo hemos visto en este lugar, amén. Lo hemos visto. Que la adoración también es algo necesario en nuestra vida espiritual. ¿Por qué te hablo de esto, hermano? Porque hay cosas necesarias como cristianos, hermano, que se requieren en nuestras vidas, como la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios dice la palabra en Timoteo, dice que la escritura es inspirada por Dios, que es útil. Amén. ¿Es útil para qué, hermano? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una de las cosas es que la palabra, cosas necesarias, hermano. Estamos centrados al tema. Este es un intro, hermano. Amén. Cosas necesarias, la oración, la adoración, la palabra de Dios, la presencia de Dios, hermano. Pero una de las cosas necesarias, hermano, y yo te puedo decir, hermano, que es algo urgente, hermano, es el predicar el evangelio, hermano. ¿Qué dice Marco? Dice, ir por todo el mundo y predicar este evangelio, hermano. Y cuando habla del evangelio, hablamos de la vida de Jesús. ¿Cómo nació? ¿Cómo vivió entre nosotros? ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? El derramamiento de esa sangre preciosa, la victoria en aquella cruz. Amén. Hablamos del evangelio, hablamos de todo esto, hermano. Dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Una de las necesidades, hermano, como cristianos, como iglesia de Dios, es salir y anunciar, hermano. Dice en Juan capítulo 3, dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hermano, para que todos aquellos que en él crean que no se pierdan, mas tenga vida eterna. Es necesario predicar el evangelio. Es urgente, hermano, salir y anunciar que hay salvación en Cristo, que hay salvación en Jesús, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo crees? Yo lo creo, hermano. Por eso es que hoy yo vengo a hablarte, hermano, de esta necesidad como cristianos. Es tiempo, hermano, de que nos levantamos de estas sillas. Tenemos necesidades como personas, sí. Tenemos necesidades como padres de familia, sí, hermano. Amén. Atender a nuestros hijos, llevar alimento, hacer lo mejor para ellos, ¿verdad? Pero también tenemos necesidades en la iglesia. También tenemos necesidad, hermano. Y es necesario, urgente, hermano, que prediquemos. Dice el Salmo 118 que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Yo creo que el Señor nos ha dado una nueva vida. Yo creo, hermano, que nosotros antes vivíamos perdidamente, tal vez muertos, hermano, en pecados, en deleites, hermano, del mundo. Pero hoy que tenemos esa nueva vida, hermano, necesitamos anunciar lo que Dios está haciendo, hermano. Predicar el evangelio, hablar de aquel que trae salvación, hablar de aquel, hermano, que puede sanar, que puede cambiar las cosas en nuestras vidas. Amén. Y cuando hablamos del evangelio, hermano, hablamos también de la venida de Jesús. Y yo quiero hacer resaltar este punto, hermano. ¿Sabes? Hace poquito dimos un tema en la casa de vida. Yo creo que los líderes lo dieron, de la segunda venida de Cristo. Amén. Y decía así una palabrita y decía, la venida del Señor es real. ¿Cuántos dicen amén? La venida del Señor es real, hermano. ¿Por qué dice que es real, hermano? Porque para muchos y aún, hermano, dentro de la iglesia de Dios
esa palabra o esa venida, hermano, se les has hecho tardada o que ya no creen en la venida de Dios. Pero saben, la venida del Señor es algo real. No es algo, hermano, no es una película de terror, una película de ficción, hermano, ¿verdad? Decía ahí el estudio, no es una ficción, no es un tema de unos hermanos fanáticos. La venida del Señor es algo real. Y sabes, cuando hablamos del evangelio, que dice aquí en Marcos que debemos de predicar a todo el mundo, es hablar también de ello. Porque sabes, hermano, esa es la esperanza de la iglesia, es lo que nos mantiene, hermano, fuertes. ¿O cuántos no están esperando a Cristo? Yo lo estoy esperando, hermano. Esa es mi esperanza. ¿Qué dice en Hechos? Dice que así mismo como fue alzado, así mismo vendrá. Así mismo vendrá. Y sabes, hermano, este tema de la venida de Cristo es algo preocupante. Es algo que nos debe de preocupar. Dice en Lucas capítulo 19 que había un joven que le preocupaba este tema. Dice que se acercó a Dios, dice que se acercó a Jesús y que le dijo a ese joven, le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Dice que este hombre rico, este joven rico llegó preocupado. Yo creo que tú lo has leído, hermano. Dice que llegó preocupado. Digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué dijo el Señor? Empezó a decirle ciertos mandamientos. Empezó a decir, ¿has guardado la palabra? ¿Has guardado? Dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice, bueno, entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Dice este joven que se volteó triste y se fue. Se fue, hermano, porque tenía muchas posiciones, dice la palabra. ¿A qué quiero llegar con esto, hermano? Hoy en día, hermano, como que esto, hermano, de la venida de Cristo, hermano, como que no lo tomamos mucho en cuenta. Pero es algo, hermano, necesario que se predique. Es algo necesario, hermano. Si nos ponemos a pensar, hermano, ¿cuántos familiares no tenemos inconversos? Amén. Andamos haciendo campañas, llevando comida a los hospitales, hermano. Pero nuestra casa, hermano, ¿cómo está? Nuestros familiares, ¿dónde están, hermano? Si viniera Cristo, ¿dónde irán ellos, hermano? Sabes, hermano, yo me quedo pensando y me quedo meditando en esto, hermano, porque sabes, mi familia, hermano, es inconversa. Les he hablado de Cristo, sí, pero yo creo que ya llegó un momento en que yo dije, ya. Pero sabes, hermano, yo creo que es tiempo que anunciemos en nuestra casa. Dice la palabra que debemos ser, que recibiremos poder y seremos testigos, hermano. Daremos testimonio, hermano. Hablaremos. Y primero a los de qué, a los de nuestra casa. Es necesario predicar el evangelio. Es necesario ganar almas. Es necesario orar. Es necesario interceder, ayunar, hermano. Es algo necesario nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, hermano. Amén. Yo creo que abras tu Biblia, hermano, en 1 Samuel, capítulo 3. Pues yo que digo esto, hermano, lo voy a dar un poquito más rápido porque yo creo que para poder salir allá afuera, hermano, primeramente, hermano, necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que David, hermano, era una persona que sabía y entendía esto, hermano, que cuando él salía o se preparaba para salir a una batalla, a una guerra, hermano, él consultaba al Señor. Él decía si podía salir o no podía salir. Y cuando él escuchaba la voz de Dios, le decía, sal, que tus enemigos te los han entregado. Entonces no dice que él salía y arrasaba con todo, hermano. Amén. Cuando uno sale de campañas, cuando uno sale, hermano, a los hospitales, es una batalla, hermano. Es una pelea. Dijo un hermano en estas campañas, no, nos van a risquear. No, eres, hermano, ¿qué pasa? Más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermano. Amén. Que tal vez vemos como gigantes, así como en Números 14, que dice que los veía, había gigantes, que dice que éramos como langostas delante de ellos, hermano. Pero ¿qué? Dice que el Señor es como poderoso gigante que va delante de nosotros, hermano. Amén. Que tal vez ellos son gigantes, pero nuestro Dios es poderoso gigante, hermano.
Amén. Él pelea por nosotros la batalla. Él nos da la victoria. Amén. Tenemos que creerlo. Cada vez que salimos es una batalla, pero Dios está con nosotros, hermano. ¿Sabes? Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 3, dice: y el joven Samuel, ¿qué? Ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos se comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó ¿a quién? A Samuel. Y él respondió: heme aquí. Escucha, hermano, yo creo esto, que Dios habla. Decía el pastor Iván: si Dios hacía milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y si ayer hizo, también hoy y mañana y pasado mañana y todos los días, así mismo Dios habla, hermano. Así mismo Dios habla a su iglesia. Pero una cosa, hermano, que hoy no queremos escuchar. Dice la palabra que en esos tiempos la palabra de Dios escaseaba, la visión no era con mucha frecuencia, hermano. Y sabes, hoy en día, hermano, se vive en los tiempos de Samuel, cuando ministraba, que no hay visión, no hay palabra. Pero ¿qué dice aquí? Dice que antes de que se durmiera, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice que el Señor habló. Dios siempre habla a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre habla a tiempo. Amén. Aunque a veces para nosotros es fuera de tiempo. ¿Qué decía María y Marta? Dice: Señor, si hubieses llegado antes, era el momento, el mejor momento para la llegada del Señor. Era en el momento preciso, hermano. Ya tenía 4 días de muerto este Lázaro, pero era el momento preciso. Hoy en día, hermano, vemos la situación como que ya muy tardado, pero sabes, Dios habla a tiempo. Amén. Dios habla a tiempo, llega a Él a tiempo. Pero eso no lo entendemos así. ¿Qué es lo que quiero hablar de esto, hermano? Gracias, brother. Que para poder, hermano, para poder salir allá a las calles, hermano, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y no solamente escucharla, sino entenderla. David entendía. David escuchaba y entendía. Dice la palabra en Juan capítulo 10, dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen, hermano. Amén. Lo escuchan y lo siguen porque entienden que es su pastor. Amén. Sabes, hermano, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y entender verdaderamente que es Dios, hermano. Para cualquier cosa, para cualquier salida, para cualquier evento, hermano, Dios tiene que poner, hermano, esa dirección, esa guía, hermano. Amén. No podemos hacer penieles y penieles y penieles. Hay una iglesia que hacen, dice, ¿cuántos penieles por año, hermano? No sé por qué o con qué enfoque. Pero sabes, hermano, tenemos que esperar a la voz de Dios. Amén. Dios va a poner cuándo hacer un peniel. Dios va a poner cuándo hacer una campaña. Dios va a poner el lugar de la campaña. Dios va a poner el lugar o el hospital donde debemos de llegar, donde verdaderamente hay necesidad. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios. Escuchar y entender, hermano. Dice la palabra en Samuel. Amén. Lo sigo, hermano, porque ya me alargué mucho. Dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corrió luego a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió que Elí, que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye.
Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Vamos a ponernos de pie, hermano, en esta noche. Vamos a ponernos de pie, ¿sabes? Y así voy a terminar. Dice la palabra, hermano, que Moisés paseaba las ovejas de su suegro por el desierto. Pues dice que de repente, hermano, vio una zarza, una llama, una zarza ardiendo. Pues dice que la zarza no se consumía. Dice que eso llamó la atención de Moisés. Yo creo, hermano, que Dios siempre trata de llamar nuestra atención. Todos nosotros tenemos un llamado personal. Todos nosotros tenemos un llamado, un propósito en este lugar. Amén. Dice que la salvación es individual. Amén. Tú no puedes salvar a tú los guías a tus hijos. Tú tienes que guiar a tus hijos al caminar correcto de Dios, hermano, al caminar de Jesús. Amén. Tú tienes que enseñarle a ser temeroso de Dios. Así mismo, hermano, todos tenemos un llamado, y sabes, Dios siempre está llamando tu atención. Sabes, Moisés dice que vio aquella zarza y le llamó la atención y dijo: yo voy a ir y voy a ver este gran suceso, esta visión. Dice, cuando él se acercó, dice que una voz le dijo: Moisés, Moisés, se quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas es santa. ¿Sí? Dice que Moisés rápidamente, ¿qué hizo? Se detuvo, se arrodilló y empezó a adorar, hermano. Él, cuando escuchó la voz, entendió rápidamente que era el Señor. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Tú tienes que entender que es Dios el que se está hablando. Elí no entendía. Elí volvía al joven Samuel a acostarse. Le decía: ve y acuéstate. No, yo no te hablé. Yo no te hablé. Como 3 veces y dijo. Pero dice que la tercera vez dice: él entendió que era Jehová el que hablaba a aquel joven. Tú tienes que entender que tú tienes un llamado de Dios, hermano. Tú tienes que entender que tú tienes un llamado, un propósito. Dios tiene un llamado para ti. Sabes, muchos, no sé si fue el pastor el que dijo, no me acuerdo, pero no todos fuimos llamados para estar atrás de un púlpito. No todos fuimos llamados para tocar un instrumento, cantar. Pero cierto es, hermano, que todos tenemos un llamado y un propósito para con Dios. Tenemos que anunciar, tenemos que hablar, tenemos que proclamar, hermano, las buenas nuevas de salvación. Tenemos que abrir nuestra boca allá en las calles. Tenemos que declarar la palabra de salvación a nuestra familia, a nuestros hijos. Tenemos que llevar a nuestros hijos al caminar de Dios, hermano. Créeme, la venida del Señor se acerca. Dice, todavía un poco de tiempo, y aún dice que vendrá el que ha de venir. Amén. ¿Sabes? Nadie sabe el momento, nadie sabe el tiempo. Dice que es como un parpadear, dice como un cerrar de ojos. Así vendrá el Señor. Y yo me pregunto esto: ¿estaremos preparados? Tus hijos estarán preparados. Tu casa de vida estará preparada. Faltarán almas, hermano, a qué predicarles. Dice la palabra que hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el Señor. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Tenemos que escuchar la voz. Tenemos que atender su voz. Dice que el Señor le agradan los holocaustos, las ofrendas, pero también a que tú prestes atención. Dice la palabra en 1 Samuel 15, que prestemos atención y obedezcamos a su voz. Hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy creemos, Dios, que tenemos un propósito, Señor, para contigo.
Tal vez no es claro hoy, Señor, en nuestras vidas, pero hoy, Señor, muéstranos, Señor, cuál es el propósito para cada uno de nosotros, Dios. Hoy quita todo temor, Señor, toda vergüenza, todo pánico, Señor, todo miedo, Señor, en el nombre de Jesús, de hablar. Quita todo temor, Señor. Quita todo miedo, Señor, en nuestras vidas para poder anunciar de lo que tú estás haciendo, Señor, en nosotros. Hoy en el nombre de Jesucristo, Señor, así como Isaías fue tocado con esos carbones en sus labios, Señor, así mismo quita, Señor, toda culpa, todo pecado, que el enemigo no venga, Señor, a condenar, sino que hoy sea reprendido en el nombre de Jesucristo. Y así como Isaías levantó su mano y dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Queremos estar preparados, Señor, para toda buena obra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Hoy prepara nuestros corazones. Hoy prepara, Señor, en el nombre de Jesús. Adiestra, Señor, nuestras manos para la batalla, nuestros dedos, Señor, para la guerra, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy pon, Señor, en nosotros tu armadura, tu fe, Señor, tu palabra, Señor, sea viva, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Y nos levantemos, Señor, ese ejército, Señor, para poder salir, Señor, y pelear, Señor, contra todo aquello que se levanta, Señor, en el mundo, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy creemos, Dios, que hoy tú, Señor, hoy capacita, Señor, a esta iglesia, Señor, con poder, con unción. Hoy nos llenas de tu presencia, sabiduría, entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, hoy tú pones, Señor, carga. Hoy tú pones, Señor, amor, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor. Amén, aleluya. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor? Aleluya.